Seguimos en esta tertulia de viernes 7 de enero de 2022 con Juan Grompone, Teresa Herrera, Heber Gato y Alejandro Aval. El segundo tema nos lleva al exterior. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden acusó a su antecesor Donald Trump de haber tratado de evitar el traspaso de poder pacífico durante la insurrección armada en el Congreso el 6 de enero del año pasado. También aseguró que no permitirá que nadie ponga un puñal en la garganta de la democracia, y menos Trump, al que señaló por haber montado una red de mentiras en torno a las elecciones. The former President of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. El expresidente de Estados Unidos ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo hizo porque valora el poder sobre los principios, porque ve sus propios intereses como más importantes que los intereses de su país, de Estados Unidos, y porque su ego lastimado le importa más que nuestra democracia o nuestra constitución, seguía diciendo Biden. No puede aceptar él que perdió, señalaba. El presidente demócrata no nombró ni una sola vez a Trump en realidad, pero en tono grave hizo alusión a él como con el término de el expresidente o el expresidente perdedor, muy consciente de que esa fórmula le enfurecería a Trump. Cuando los periodistas le preguntaron si no temía agravar aún más los antagonismos con este discurso, el mandatario contestó: cuando queremos curar hay que reconocer la gravedad de la herida. Bueno, y ya sabemos, ¿no?, que Trump le respondió con 3 comunicados punzantes. En los documentos acusa a Biden de usar su nombre para tratar de dividir aún más a Estados Unidos. Este teatro político es solo para distraer la atención del hecho de que Biden ha fracasado completa y totalmente, decía Trump. También repitió por enésima vez, sin pruebas, que las elecciones estuvieron arregladas. No olviden nunca que las elecciones presidenciales de 2020 fueron un crimen. Nunca se rindan, exhortó. Te agrego, Romina, que a veces Biden se refiere a Trump, como o se ha referido a Trump como el tipo o el otro tipo. Nunca lo nombra, ¿no? Nunca lo nombra. Creando más división. Bueno, ¿cómo vieron este pronunciamiento de Biden, esta respuesta de Trump, o qué análisis hacen de los hechos a un año, ¿no?, del asalto al Capitolio? Juan, ¿querés empezar vos? Vos lo habías sugerido, creo. Sí. Bueno, para mí el Parlamento es la representación del pueblo. Es el principal de los 3 poderes, según mi punto de vista, ¿no? Por supuesto, esto es una afirmación medio temeraria, pero para mí es el principal. Y creo que el intento de tomar el Parlamento es, por definición, el quiebre de la democracia, del gobierno del pueblo. Y para eso, esto así pasó siempre así. Basta recordar en 1973, por ejemplo, cuál fue el comienzo de la dictadura. Fue precisamente la toma del Parlamento en el Uruguay y la disolución del Parlamento, no así del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Bueno, creo que en este caso Estados Unidos debe llegar a las últimas consecuencias en la búsqueda de los responsables y su castigo, es decir, porque para mí es uno de los delitos más graves contra la democracia asaltar el Parlamento. Lo único que pasa es que no le veo fuerzas a Biden para poder seguir con este mandato, ¿no? Ojalá las tenga. Con este mandato no, con este propósito de encontrar a los culpables y castigarlos como corresponde, ¿no? ¿No lo ves? Y no, porque en definitiva pienso que llegaría a un expresidente. Y bueno, ahí el problema sería muy grave. ¿Quién quiere seguir? Hasta ahora hay imputados, creo que alrededor de 700 personas por el asalto al Parlamento del 6 de enero. Pero sí, claro, el que no aparece es el promotor, bueno, quien se supone que es el promotor, o por lo menos no ha aparecido formalmente imputado hasta ahora. Y pero no de derecho.
En fin. A ver, Alejandro, ¿estamos teniendo algún tema? Sí, no sé si es un ruido o es un tema de conexión. Están cortando el pasto acá al lado. Ah, tengo que ver cómo lo paro. Bueno, nos complicó adelante. El vecino. A ver, dale. Y vamos con Heber o con Teresa, que creo que no tienen vecinos, así que sean ruidosos o tan cuidados con el jardín. El pasto. Nadie está cortando el pasto, lo cual... Por ahora. Es un riesgo, porque estoy en el jardín, así que es un riesgo. No, yo quería decir, más allá de que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Juan, quería buscar algo como más, no sé, quería contextualizar un poco más, ¿no? Es decir, a mí me parece que el problema de Estados Unidos, claro, no podemos quitarle importancia a esto del asalto al Parlamento, ¿no? Pero me parece que es más endémico. Es decir, me parece que Estados Unidos tiene una estructura institucional que proviene de hace muchos años, que a esta altura ha demostrado graves fallas de representación en cuanto a quién termina siendo presidente y en función de cuántos votos y de cuántos lugares, más allá de la estructura federal que tiene, que es respetable. Y creo también, el otro día cuando yo escuchaba la tertulia de política exterior, realmente me parecía que nos estaban aportando datos muy importantes, ¿no? Esto que decía la politóloga norteamericana, no recuerdo el nombre ahora, pero ahí está, cuando ella decía que que no puede ser que un parlamentario pueda definir un montón de cosas. También es cierto que acá pasa que con un voto se puede aprobar una ley o no. Pero me parece que el problema de Estados Unidos es mucho ruido y pocas nueces. Y cuando digo mucho ruido y pocas nueces, a lo que me refiero es que hay grandes y grandilocuentes discursos en torno a la estructura democrática, a la tradición, bla, 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 y mientras tanto matan presidentes, mandan las grandes corporaciones. Solo es un gran ejemplo de lo que recién decía Heber, del tema de los intereses por encima de la política, por encima de la ética. ¿No? Tienen matanza por todos lados, por esto de las armas. O sea, realmente, como democracia, en mi opinión, deja muchísimo que desear en todo sentido. Veamos lo que pasó durante la pandemia, la gente muriendo a la puerta de los hospitales porque no tenía cómo pagar, porque si no tenés plata te morís para pagar, porque nadie te atiende médicamente. Entonces, me parece que tienen tantas cosas donde el discurso está por encima de la realidad que, esto del Parlamento fue como la frutilla a la torta. Bueno, por algo tuvieron un presidente como Trump, ¿no? Que yo me acuerdo que yo discutía cuando en muchas tertulias discutía con Caetano, sí. Que Caetano decía, es imposible que gane Trump. Y yo le decía, yo no estoy tan segura, porque conociendo lo que es el centro de Estados Unidos, como Georgia, como lugares así, porque Estados Unidos no es ni Nueva York, ni California, es eso, es esa, no sé, me parece que es muy complejo el problema, y que tienen ya con muchos años de una democracia que está viciada. Democracia viciada, el concepto de democracia viciada es interesante. ¿Quién quiere seguir? A ver, tengo los datos que señalaba Alejandro, pero vamos a ver, ¿alguien toma por este lado, por lo que dijo Teresa recién? Sí. Dale, Heber. Coincido con Teresa que la democracia norteamericana está debilitada claramente. La llegada de Trump al poder es un fenómeno impensable para la historia constitucional norteamericana, y sin embargo se dio y tuvo las consecuencias que tuvo. Yo creo que la democracia en el mundo, la democracia representativa, tiene dificultades, es notorio que tiene dificultades. En América Latina tenemos pocos ejemplos de una democracia que funcione más o menos adecuadamente. Acaba de señalarse que el Uruguay es uno de los pocos países, un organismo internacional que ranquea las democracias en el mundo, colocó a Uruguay en un lugar muy destacado por la, continuidad de sus instituciones democráticas, y todos sabemos también, los que vivimos aquí, que tiene dificultades serias
de funcionamiento. Yo lo que creo es que Trump es un tipo de líder típico del siglo XXI, y producto, consecuencia de las dificultades institucionales de la democracia representativa de este mismo siglo. Yo podría señalar semejanzas entre Trump y Bolsonaro, o Maduro, o el primer ministro de Polonia, o Erdogan en Turquía, o el mismo Putin en la Unión Soviética. ¿Acaso esas figuras representan una democracia efectiva, con funcionamiento adecuado, con garantías suficientes para la minoría y con los derechos humanos como una parte de sus constituciones, de sus estructuras constitucionales? Sin duda que no. Que esto se haya dado en Estados Unidos revela, me parece, en qué medida la democracia norteamericana, con todas sus luces y todas sus sombras, tiene muchas luces la democracia norteamericana. No nos olvidemos que fue prácticamente la primera democracia del mundo, y más allá de lo que era la política exterior de Estados Unidos, que es otro fenómeno sumamente criticable, pero yo me refiero a la estructura interna de la democracia norteamericana. Fue ejemplo en el mundo en gran parte del siglo XIX, cuando la democracia prácticamente no existía en el resto del mundo, y en gran parte del siglo XX. Lo que pasa, esto es el COVID, ¿eh? Lo que pasa que todavía en este momento está sufriendo riesgos muy importantes. Y lo que creo que está ocurriendo, y esta es mi hipótesis fundamental, es que se trata de líderes populistas. La democracia tiene una presión que la lleva a correrse frente al avance del populismo. El populismo es el gran peligro del siglo XXI. Y estas figuras, con Trump a la cabeza, son el arquetipo del líder del siglo XXI. Que haya ocurrido en Estados Unidos es sumamente grave, pero yo creo que se está difundiendo en el mundo, de manera que sería muy deseable que Biden lograra que se enjuiciara a Trump, y que Trump terminara a la sombra de las cárceles norteamericanas por un buen periodo. Pero no sé, es probable, creo que era Juan que decía que Biden no tenga fuerza suficiente y el Partido Demócrata no esté motivado como para encauzar a Trump y al Partido Republicano que lo apoya. Pero sería un paso adelante para la democracia en el mundo que eso ocurriera. En ese sentido, un comité parlamentario investiga, ¿no?, exactamente qué papel desempeñaron Trump y su entorno en el asalto, y bueno, y está llamando a declarar a personas cercanas ahora al expresidente. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Alejandro decía con mucha razón que hay más de 300 figuras que están acusadas por este tipo de delitos. Yo lo que no sé es si en definitiva las instituciones norteamericanas encabezadas por Biden tendrán el suficiente vigor como para iniciarle un juicio de responsabilidad al presidente. Creo que en la historia de Estados Unidos, me animo a decir, de pronto me equivoco, que no hay casos de juzgamiento de un expresidente. Pero bueno, me gustaría ratificar ese dato. Alejandro, hubo otro del siglo XIX, pero no lo puedo asegurar. Pero bueno, de todas maneras, una cosa alarmante de lo que pasa en Estados Unidos es, un dato que leí en la prensa, conforme al cual aproximadamente el 56%, solo el 56% de los estadounidenses creen en la legitimidad de la elección de Biden. Lo cual quiere decir que hay un 44%, bueno, contando allí los que seguramente contestan que no saben o que no quieren contestar, pero hay un 44% que no se expresa diciendo que la elección de Biden fue legítima. Caramba, eso es una división muy importante, ¿no, verdad? Recontra importante. ¿Implica un apoyo directo a Trump? No, quizás no, pero por lo menos implica un no apoyo a Biden, ¿no, verdad? Biden
Juan lo calificaba hace algunas sesiones de esta tertulia como alguien prácticamente como un inepto. No me acuerdo si fue esa la palabra que empleaste, Juan, pero era algo parecido a eso, sin ninguna fuerza. Y bueno, eso es lo que parece estar ocurriendo de alguna manera. La pandemia lo habrá afectado también, la imagen que puede tener el presidente Biden, pero lo cierto es que solo un poco más de la mitad de los estadounidenses reconozcan la legitimidad de la elección de Biden implica que hay una enorme masa de estadounidenses que entienden que no. Eso es una división fuertísima, si la encuesta esa es correcta, ¿no? ¿Verdad? Que debe ser o aproximadamente correcta. Pero datos de la realidad que pintan un panorama complicado incluso porque además Donald Trump quiere ser candidato de vuelta, o eso es lo que dicen, que quiere ser candidato de vuelta. Y mirá si gana de nuevo, puede ser casi una guerra civil eso, ¿no? Y si no gana también, porque si es candidato y no gana de nuevo, seguramente va a repetir lo que ha estado diciendo respecto a las últimas elecciones, las de noviembre del 2020. Juana, ¿vos te quedó algo? No, nada. Teresa, te quedaba un comentario. Un comentario muy chiquitito. Coincido con lo de Heber del tema del avance del populismo, pero le agregaría un agravante. Yo creo que es igualito al fascismo. Perdón, Teresa, no te entendí. Claro, es decir, yo creo que los nuevos líderes populistas que están apareciendo en distintas partes del mundo son fascistas. Es decir, que hay un avance del fascismo. Es decir, que ese populismo, que además siempre tuvo, ¿no? A ver, el populismo y el fascismo siempre fueron parientes muy cercanos, pero creo que ahora cada vez más, ¿no? Es posible. Y si no es otro tema para esas grandes discusiones que nos quedó pendiente ya del primer bloque, sigo anotando entonces. El tema son la cantidad de contertulios que se están sumando, ¿eh? Miren que me llegan mensajes, por ejemplo, para la del bloque anterior, ¿eh? Todos quieren estar en esa discusión.